Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar como en 2 minutos. Bien. Hola chicos, ¿cómo están? Son las 10:02. Quiero aprovechar el tiempo para hacer toda la ayantía. Entonces creo que vamos a comenzar ahora. Y si alguien llega, bueno, ahí vemos. Ya, voy a compartir. Hola chicos, hola Nati. Hola Agustín. Hola, hola. Ya. Voy a... voy a sacar esto. Ya, comencemos. La primera pregunta dice que, ya, la A. Tengo 8 autobuses idénticos, pueden transportar a 1.120 personas, realizando cada uno 4 viajes. Ya. ¿Cuántos buses idénticos a los anteriores son necesarios para transportar a 2.300 personas si cada bus realiza 3 viajes? Ya, lo primero, tenemos 3 variables, ¿verdad? Tenemos los autobuses, la cantidad de buses, cuántos viajes hacen y también las personas que transportan. Entonces vamos a poner eso como variable. Ya, entonces tenemos A. Ya sea B, lo vamos a definir como la cantidad de buses. Cantidad de buses. Viajes va a ser B, cantidad de viajes. Y tenemos P, que va a ser la cantidad de personas transportadas. Ya. Y así vemos esto, nos damos cuenta de que hay una cosa que no va a cambiar, que va a ser constante, que va a ser la capacidad que tienen los buses para transportar a cierta gente, ¿verdad? Porque los buses son idénticos y su capacidad no va a cambiar. Entonces, si vemos esto, nos damos cuenta que hay una relación entre esas variables que nos da esa constante. Porque si yo pongo, por ejemplo, P sobre B por B, lo que estoy haciendo es tomar todas las personas que tengo y las voy a dividir por la cantidad de buses, por sus viajes, para tener la cantidad de gente que hay en cada bus. ¿Sí? Entonces, tengo esta relación, que es P sobre BB. Entonces, esto va a ser igual a, originalmente me dieron esta cantidad de personas. Entonces, lo voy a poner aquí arriba.
sobre cantidad de buses originalmente, que eran 8, por 4, porque hacen 4 viajes cada uno. Y esta va a ser la constante de la capacidad de buses, que en este caso va a ser 35. ¿Ya? Entonces, esa es la capacidad de buses. Capacidad. Ya. Una vez que tengo esto, bueno, ya tengo la relación, ya la conozco, que es P sobre BB. Voy a bajar un poco. Y ya, entonces, yo sé que eso va a ser constante. Entonces, si yo quiero saber cuando tengo 2.300 personas, voy a poner, entonces, tengo 2.300 personas sobre la cantidad de buses, que en este caso, no sé, es mi X, y me están diciendo que cada bus va a ser 3 viajes. Por 3, y esto va a ser igual a 35, porque 35 es mi constante, eso no va a cambiar. Esto es no, es un 0, no es un 6. Ya. Entonces, es solo despejar X. Entonces, esto va a ser igual a 35 por 3, que va a ser igual a mi X, y esto llega a que va a ser aproximadamente, porque ese es un decimal, pero lo voy a poner como 66 viajes a buses. Igual a X. ¿Ya? No, mentira, aquí tengo 22. Me equivoqué. Uy. 22 buses. ¿Ya, chicos? Eso es reemplazar y despejar X. Me da 22 buses. En realidad, esa fracción te va a dar como 21.9, pero como estamos hablando de buses, y los buses no pueden ser como 21.9 buses, son 22. ¿Se entendió? ¿Pueden usar el micrófono o también hablar por el chat? Sí, se entendió. Sí, ya, bacán. Si hay preguntas, me pueden preguntar. Ya, hagamos la P. Ya, entonces, en este caso, ya dicen 5 vacas comen 22 kilos y medio de pasto en 30 días. Ya, bajo el mismo régimen de alimentación, ¿cuántos kilos de pasto comerán 15 vacas en 25 días? Ya, entonces, lo que yo hago normalmente es como escribir toda la información que tengo para saber qué es lo que voy a usar y qué es lo que me están pidiendo. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo 5 vacas, y estas 5 vacas comen 22.5 kilogramos de pasto en 30 días. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo la cantidad de pasto en kilogramos que comen 15 vacas en 25 días. Ya. Entonces, aquí voy a hacer lo mismo, voy a escribir como variables para después ver la relación que hay entre ellas. Entonces, en este caso tengo vacas, kilogramos y días. Entonces, voy a tener B, va a ser la cantidad de vacas. Tengo el pasto, voy a poner P, pasto, la cantidad de pasto que van a consumir. Y voy a poner D, de los días. Ya. Ya, aquí podemos ver que se mantiene, nos están diciendo que se mantiene el régimen de alimentación. Eso quiere decir de que se mantiene constante la cantidad de pasto que come una vaca por día. ¿Sí? Como que uno no va a comenzar a comer mucho y no, va a ser constante. Entonces, nos damos cuenta que esta relación se va a ver de esta forma. Va a ser P sobre V por D. ¿Por qué? Porque si yo estoy tomando como todo el pasto que ellas van a comer, las vacas, lo tengo que dividir por la cantidad de vacas
y en los días que van a comer las vacas, va a tener cuánto pasto va a comer una vaca por día. ¿Sí? Y eso me va a dar la constante. Ya. Entonces, reemplazo los primeros datos que tengo, va a ser 22.5 sobre 5 vacas por 30 días. Y eso va a ser igual a 0.15 kilogramos de pasto. Ya. Entonces ahora tengo una constante, nunca va a cambiar, y ahora por reemplazar lo que me están pidiendo, entonces voy a poner X, porque quiero saber la cantidad de pasto que van a comer, 15 vacas por 25 días. Y eso tiene que ser igual a la constante, que sería 1.15 kilogramos. Entonces X va a ser igual a la multiplicación de todo esto, y me va a quedar 26.25 kilogramos. Entonces, esa es la cantidad de pasto que se necesita para 15 vacas para que coman por 25 días. ¿Ya? ¿Hay preguntas? Entonces, aquí tengo mi respuesta de la B y aquí de la A. Ya. Entonces, si no hay preguntas, voy a seguir. Ya. Te piden si es que te puedes devolver un poquito, Nati. Ok. Y también te preguntan cómo sabemos cuál es la proporción correcta. Si puedes hablar, si no, yo también igual voy a intentarlo por el chat. Aprovecha tú. Ah, ya. Voy a poner esto. Entonces la gracia es que hay que ver como qué es lo que se va a mantener constante en el problema. De hecho, en el problema casi siempre como el enunciado, el enunciado nos lo dice de alguna forma. Pues. Entonces, en este caso, nos dice que las vacas tienen siempre el mismo régimen de alimentación. Entonces, lo que uno piensa es que las vacas comen la misma cantidad de pasto por día cada una. ¿Sí? Entonces, por ahí apunta el tema de la proporción, que por ahí uno tiene que ir. ¿Sí? Entonces, a mí me gustaría saber cuánto come una de esas vacas en un día. Entonces, tengo todo el total, lo divido por todas las vacas, entonces ahí me da cuánto pasto come una vaca en 30 días, entonces lo divido también por la cantidad de días. Ah, bueno, eran 23 días. ¿No cuánto era? Ah, sí, 30 días. Se lo divido por 25. 30 días y Sí. me da cuánto come una vaca en un día, que es al final lo que se va a mantener constante, porque eso es lo que nos dice el problema. Sí, entonces la gracia es como aplicarle un poquito de lógica también y leer bien el problema, porque siempre como que dicen más o menos qué es lo que se mantiene constante. Por ejemplo, en el primero dice 8 autobuses idénticos, entonces uno va pensando, ah, ya, bueno, si cada autobús es idéntico, entonces cada autobús puede transportar la misma cantidad de personas, como por ahí va el tema. Entonces uno trata de ver cuántas personas puede transportar un solo bus en un solo viaje, como por ahí va, no sé si. ¿Se entendió mejor? Sí. Y Samuel dice que no entiende cómo se despeja la ecuación final. ya, uy, voy a sacar esto. Esto es X igual a 0.15 por, al final lo que estoy haciendo es multiplicando en ambos lados por lo que está abajo, ¿sí? Entonces aquí voy a multiplicar por 15 y por 25. Y me da esto. ¿Se vio? Ay, no. Em, ¿Se entendió mejor Dice, o- pero si es que podrías como preguntar lo mismo que preguntaste, pero con otras palabras para que entendamos mejor. ¿Cuál es tu duda?
Ah, ¿cómo se arma la ecuación del final? Ah, ya. Ya, me están pidiendo la cantidad de pasto. Uy, se me va el... Ya. Me están pidiendo X es la cantidad de pasto en kilogramos que van a consumir las vacas, 15 vacas en 25 días. Entonces voy a poner mi X acá donde va el pasto, porque si vemos aquí mi ecuación, tengo el pasto arriba dividido por las vacas por días. Entonces voy a tomar mis 15 vacas, les voy a poner, reemplazar en B, y 25 días la reemplazo en D. Eso lo reemplazar como las variables que tengo en la fórmula que migré. ¿Se entiende mejor o aún no resuelto, no se entiende? Y te dicen que sí. Ah, ya. Em, ya. ¿Puedo ir a la segunda pregunta o hay más dudas sobre esto o están copiando? Ya, entonces voy a seguir. Ya. Ya, entonces tenemos que... Ya, pregunta 2. Un sastre puede ser... Ya, entonces voy a escribir como mientras leo la oración. Entonces tengo que un sastre hace 32 ternos en 18 días y trabajando 4 horas por día, al día. Ya, entonces, ¿cuántos ternos harán 6 sastres? Entonces tengo 6 sastres de igual capacidad, trabajando 8 horas, no, esperen, lo puse al revés. 8 horas por 15 días. ¿Ya? Y me están pidiendo la cantidad de ternos. Aquí tengo sastres. Ya, en este caso tenemos 4 variables. ¿Sí? En la pregunta 1 teníamos 3. Acá tenemos 4. Entonces, la forma de seguir con ese tipo de ejercicio es eh, tratar como de ver la relación que hay entre las variables, ¿sí? Entonces, ya. Por ejemplo, podemos ver de que la cantidad de ternos acá va a ser directamente proporcional con los días, ¿sí? Eso quiere decir de que si yo tengo más días, voy a hacer más ternos, porque recuerden que la capacidad va a ser igual. Ya. Entonces, si yo tengo menos días, voy a hacer menos ternos. Por eso es como directamente proporcional. Entonces, voy a poner la cantidad de ternos y los días son directamente proporcionales. Ya, entonces, eso quiere decir de que si yo tengo un sastre y él hace 32 ternos, entonces en un día va a ser 32 dividido en 18. ¿Sí? Porque al final, como es directamente proporcional, puedo dividir el número de ternos por los días para tener cuántos ternos va a ser en un día. Y se mantiene las 4 horas al día. Ya, y podemos hacer lo mismo con la otra información que tenemos. Entonces tengo 6 sastres y ellos hacen X ternos, que yo no sé, pero en un día van a ser X dividido por 15, ¿sí? Y esto va a ser si trabajan 8 horas al día.
Ya. Voy a bajar un poco. Ya. Entonces, ahora vemos que también hay una relación directamente proporcional entre la cantidad de ternos y las horas. Porque si yo trabajo más horas, voy a hacer más ternos, y si trabajo menos horas, voy a hacer menos ternos. Entonces, voy a escribir eso para que se vea qué estamos haciendo. Cantidad de ternos y horas de trabajo son directamente proporcionales. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir, voy a bajar más. Ya, entonces tengo un sastre. Yo ya sé que voy a hacer 32 dividido en 18 ternos en un día. Pero ahora si lo hago en una hora, como es directamente proporcional, lo voy a dividir. Entonces lo mismo que decir 18 por 4. ¿Sí? De hecho lo voy a escribir acá para que vean por qué estoy multiplicando por el 18. Porque si yo tengo 32 sobre 18 y lo divido por 4, es lo mismo que 32, 18 por 4. ¿Sí? Ya, entonces ahí tengo eso y lo puedo hacer con la otra relación que tengo, que va a ser 6, 6, 3. Tengo x sobre 15 ternos. Tengo un día. Y tengo ahora, si lo hago en una hora de trabajo cada día, esto va a cambiar, lo voy a multiplicar por 8 abajo. ¿Ya? Entonces, al final lo que estoy haciendo es como, por ejemplo, en la pregunta anterior, cuando quería ver cuánto comen en una vaca en un día, es como lo que estoy diciendo aquí un poco, como que estoy diciendo cuántos ternos están haciendo en un día y en una hora de trabajo. Sí, es algo parecido. Ya. Lo bueno es que ahora como que tengo esto de acá, esto de aquí, como que me puedo olvidar un poco de eso, porque ahora están como en la misma como nivel. ¿Se entiende lo que digo? Como que esto ya como que no me importa mucho porque estamos como en igual términos, por decir. Entonces, ya. Voy a seguir bajando. Si no se ve, avísenme, porque ya ahora sí puedo bajar. Ya. Entonces como que voy a ignorar lo que está en rojo y me voy a enfocar en lo que yo quiero, que es lo que lo que no tiene círculo, ¿sí? Porque ahí está mi incógnita, la cantidad de ternos que voy a hacer. Ya. Entonces aquí lo que puedo hacer es tomar negro. Ya. Entonces, en este caso lo que yo haría es como regla de 3, donde tengo 6 sastres por la cantidad esta, 18 por 4, y esto lo divido por el 1, y esto me debe dar esto. ¿Sí? Y esto, como digo, por 1, pero el 1 en realidad no afecta porque estoy dividiendo por 1. Y ahí solo despejo x. ¿Todos vieron lo que hice? Tomé el 6, multipliqué por lo que está para allá, tomé toda esa multiplicación y la divido por lo que está aquí, pero es un 1, y llego al resultado que está acá. Y ahora, como quiero sacar el x, voy a despejar. Entonces tengo 6 por 32 por 15 por 8 sobre 18 por 4. Y esto es igual a mi x. Sí, eso. Entonces es la cantidad de ternos que voy a tener. Y esto es igual a 320 ternos.
Entonces, quiere decir de que si tengo 6 sastres y trabajan 15 días y 8 horas cada día, van a ser 320 termos. Entonces, lo que hicimos aquí es tomar un problema de 4 variables y al final lo hicimos en solo 2 variables, que serían sastre y termos. En todo caso, este tipo de problemas como que hay diferentes formas de hacerlos, pero esta es como solo una forma. ¿Hay preguntas? Hay un paso que no entienden, hay, no sé. ¿Fui muy rápido o está bien? Te dicen que está bien. Eso, chiquillos, pregunten todo lo que tengan que preguntar. También recuerden que mientras la Nati explica, me pueden preguntar a mí por el chat o cualquier cosa. No hay ningún problema. Y ya, entonces voy a ir a la tercera pregunta. Ya. Ya, entonces, nos están preguntando o pidiendo que completemos la siguiente tabla en donde las fracciones, números decimales y porcentajes son equivalentes. Ya. Entonces, comencemos con la primera fila. Un medio se escribe como decimal como 0.5, ¿verdad? A ver, le voy a hacer zoom. Siento que está muy chico. Sí. 0.5. Y ahí porcentaje es 50%. ¿Sí? Ya, entonces ahora tengo el decimal 0.75. Entonces, cuando tengo un decimal y lo quiero hacer porcentaje, ¿qué hago? Tengo que multiplicar por 100, ¿verdad? Y eso me da 75%. Y en fracción, cuando tengo 0.75, eso es lo mismo que decir 75 sobre 100, ¿o no? Porque tengo dos lugares después del decimal. Entonces tengo dos ceros acá. Y entonces esto después si despejo, o sea, lo simplifico, me queda 3/4. ¿Ya? Ya. Sigamos. 40%. 40%, cuando tenemos un porcentaje, lo que hacemos es tomar el número y lo dividimos por 100. ¿Sí? Entonces, si tengo 40%, eso es lo mismo que poner 40 dividido en 100. Entonces, en decimal, o sea, ya, cuando tenemos fracción, esta fracción es igual a 4 sobre 10. Y si sigo simplificando, sería 2 sobre 5. ¿Sí? Entonces voy a poner 2 sobre 5. Ya. Y en decimal. Por ejemplo, aquí el 2 sobre 5 lo puedo multiplicar por 2. O sea, en realidad lo que estoy multiplicando por un 1 en forma de esta forma, ¿verdad? Porque 2 sobre 2 es igual a 1. Pero si multiplico de esa forma, me va a quedar que esto es igual a 4 sobre 10. Y yo sé que si tengo un 10 acá por abajo y tengo solo un 0, entonces puedo escribir esto como 0.4. ¿Sí? 3/8.
Ya, entonces 3/8. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Ya. Ya, 3/8. Si dan cuenta, como que, por ejemplo, tomé el 2/5 antes y lo multipliqué por un 2 para que me quede 10 abajo y así puedo hacer como el decimal más fácil. Pero 3/8 no puedo multiplicar algo por 8 para que me dé denominador 10 o 100. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago una fracción decimal? Divido, ¿verdad? Divido lo que está el nominador por el dominador. Entonces, yo sé que 3 dividido por 8 va a ser igual a 0. Esto, ¿sí? Si divido el 3 por el 8. Entonces eso lo voy a reemplazar acá. Ya. Y esto en porcentaje es tomar este decimal y multiplicarlo por 100. Entonces si multiplico por 100 es siempre mover el decimal 2 lugares para la derecha. Entonces sería 37.5%. Ya, eso. Y ya. Entonces tengo el decimal 0.7. Hola, Nati, Sí. que yo pueda hacer este ejercicio, pero lo que más me costó fue leer el enunciado, porque Ya. ¿puedes subir un poquito, por favor, Sí. leerlo? Dice, son equivalentes, entonces yo pensaba que tenía que multiplicar como cruzado, tienen que darme igual, ¿cachai? Multiplicar por ¿qué? Para que sean Multiplicar cruzado. equivalentes. Por ejemplo, si yo quiero que un medio sea equivalente a 8 16 avos, lo multiplico cruzado y me es equivalente. Entonces, eso me confundió el enunciado, que sea, porque hacerlo como directo es más sencillo, pues, ¿cachai? Uh-huh. Yo sé que un medio es un 0,5 y un 50%, pero si Sí. me piden porcentaje equivalente, eh, yo pensaba que era así, pues que era multiplicar cruzado y tener que sacarlo que sean como proporcionales, ¿cachai? Mm, es que no entiendo qué estás multiplicando cruzado. No, es que yo pensaba en un principio que teníamos que multiplicar, por ejemplo, un medio por 0,75 y sacar en eso algo que me diera como equivalente con el decimal y después la fracción. No, no creo que te están pidiendo eso. O sea, cuando yo leí el problema, yo entendí que tenía que ser como esto, como que cada fila hacer equivalencia entre fracción, decimal y porcentaje. Es lo que entendí yo. Porque igual si es que yo fuera a multiplicar un medio por el decimal 0.65, como que no encuentro como el sentido en la tabla. Como por qué haría una tabla. Claro, sí, sí, lo mismo fue lo que me... O sea, después cuando lo fui como rellenando, era sencillo, pues, ¿cachai? Pero me ha pasado como 2 veces que estos enunciados me cuesta leerlos, me Sí. cuesta como ubicar las partes. Sí, pero en este caso estamos haciendo esto. Eso es lo que te están pidiendo. Sí, Ya. sí, eso. Como que O sea, no. según yo, igual se puede entender cómo lo leíste tú, Joaquín, pero como que si es que cachai como de fracciones y eso, o sea, como que te das cuenta que la de un medio nunca va a ser equivalente al 0,75, ¿cachai? Entonces, por eso uno tiene que pensar en eso. Que al final por fila no. Sí, es Sí, que como que hay busqué... que ponerle igual como conocimiento de uno, como para entenderlo, ¿sí? Quizás se Me, podría haber expresado de una forma mucho más clara que no hubiera ninguna como ambigüedad, pero si es que hay ambigüedad, igual uno tiene que ponerle como de su cosecha como para entender por lo menos. me pasa Que que, eso al final es lo más ejemplo, complicado. hacer como la resolución encuentro que es más sencillo, pues, ¿cachai? Pero ir como desmenuzando el enunciado y me ha pasado un par de veces cuando tengo que identificar cuál es, para sacar como el valor relativo, cuál es el inicial y cuál es el final, ¿cachai? Así. Que igual Mm, esa es como parte de la gracia. No sé, como que si no sería como, para eso tomaría una calculadora. O sea, para eso me refiero, ¿cachai? Igual como que la gracia de que uno no es como un computador es que igual uno piensa, entonces como que hay que ponerle eso. Sí, al final es una reflexión muy X. Sí, adiós. Pero es como por eso, ¿cachai? Como hay que pensar
que es como lo más complicado, de hecho. Pero es como un tip. Por eso los problemas con palabras son los más difíciles. Sí. Tip sería, es que no sé, es como entender el enunciado al final. Y si en la prueba tienen como dudas de enunciado, bueno, en este caso como son online, no sé cómo son sus pruebas, pero no sé, eso. Como que no hay tip de verdad para eso. Sigamos. Ya, entonces 0.7 es mover el decimal para la izquierda, o sea, para la derecha, tengo 70%, y esto lo puedo tener como 7 dividido en 10, ¿sí? Porque está solo con una posición después del 0. Ya, 56.25. Ya, entonces recuerden que cuando tenemos 56.25 porcentaje es como dividir por 100. Entonces esto al final te va a quedar moviendo esto para la izquierda, ¿sí? El decimal. Entonces tengo 0.5625. Ya, eso. Ese sería el decimal. Y fracción es tomar el decimal y dividirlo por, lo voy a escribir acá, para que se entienda. Esto es igual a tener esto dividido en 1000. No, en este número, porque tengo 4 ceros. O sea, 4 posiciones, tengo 4 ceros. ¿Ya? Y si simplifico esto, me va a quedar 5 sobre 32. ¿Sí? Y ya. 11 sobre 20. 11 sobre 20 puedo multiplicar por 5 abajo y arriba también para tener 100. Y esa forma me va a quedar decimal. Esperen. Aquí me equivoqué con el número. Esto no es de esta forma, es sino 45 sobre 8. ¿Sí? Eso. Ya, entonces aquí tengo 0.55, porque al final lo que hice fue tomar 11 sobre 20, multiplicar por 5 acá, me queda 55 sobre 100, que es igual a 0.55. Y después multiplico por 100 y me queda 55%. Ya, y decimal Nati, 0.52. el que acabáis de arreglar ahora está malo. Es como 45 sobre 80. Que si lo pensás 45 sobre 8 te va a dar más de 1. Ah, ya. ¿El de 80? Sí, pero eso se puede simplificar, creo. No, o sea, no sé, pero sí, por 5, por lo menos. ¿Pero está bien o ahora está mal? Sí, ese número es como correcto, pero hay que simplificarlo un poquito. Ah, ya, sí. Ya. Y entonces si tengo 45, 80, eso es igual a, te voy a borrar acá. Sería 9 16. No, no puede ser ese. Sí, sí, te sorprendan por el chat que es 16 también. Yo le creo a Joaquín. ¿Sí? Ya. Sí. Y esto es un 9, sí. Ah, es que yo vi un 8, ya. Sí. Eso. Un 9 sobre 16. Eso, chicos. Y el de abajo sí está bien. Ya, 0.52. Lo mismo multiplico por 100, tengo 52%. 52 sobre 100. Me queda 13 sobre 25. Y ya. Si es que está mal, me avisan. Porque igual puedo cometer un error como de multiplicación. Ya. Seguimos con esto. Esto voy a mover el decimal. Me queda 0.5.
1, 5, 6, 2, 5. Ya. Y en fracción, eso sí es igual a 5 sobre 32. ¿Sí? Ya. Entonces aquí tengo 9 sobre 50. Puedo multiplicar abajo y arriba por 2. Para que esa forma tengo 0.18 como decimal. Y esto quiere decir 18%. ¿Sí? Eso. Eso, entonces como que para que tengan en mente, simplifiquen bien, porque como aquí yo simplifiqué mal, pero al final esa es la respuesta. ¿Sí? Ya. ¿Hay dudas sobre esto? Igual esto era solo como mover decimal, multiplicar, simplificar y eso. Ya, vamos a la pregunta 4. Ya. Esto es como materia que ya habíamos visto de porcentaje y de variación absoluta y eso, pero es como para reforzar. Ya, entonces la A. Dice, en un periodo de 25 años, el porcentaje de la población que vive en países desarrollados descendió de un 25% a un 20%. Entonces, como palabra clave, descendió de esto a esto, como lo importante. Expresa este cambio en términos absolutos y relativos. Ya, entonces, si estoy hablando de variación absoluta, ¿qué es lo que hago? Tomo el porcentaje nuevo y lo resto con el antiguo, ¿verdad? Entonces tengo el 20 menos 25% y eso me va a dar igual a menos 5%. Y esta resta me quiere decir de que tengo, entonces tengo menos 5 puntos porcentuales. ¿Sí? Menos 5 puntos porcentuales, que es lo mismo que decir que disminuyó en 5 puntos porcentuales. ¿Sí? Y esto es lo mismo que decir disminuyó 5 puntos porcentuales. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer la varianza relativa. Varianza relativa es cuando tomo el nuevo porcentaje menos el 25, el antiguo, y voy a hacer la división de 25. ¿Sí? Esta es como la fórmula de relativa. Y esto es igual a... Ahí, recuerden que lo vamos a multiplicar por 100 para que sea un porcentaje, y esta cosa entonces va a ser menos 20%. Eso. Sí, entonces esa es como la varianza relativa. Sería esa fórmula y llego a que es menos 20%. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la B. Ya. En una multitienda, semanas antes de Black Friday, sube todos los precios en un 20%. Y luego, con este nuevo precio de referencia, ofrece descuentos especiales. Y ya, entonces, primero lo que vamos a hacer es poner nuestra variable va a ser P,
Y esto va a ser el precio original. ¿Sí? Ya, entonces precio original. Entonces, quiere decir de que antes que comience Black Friday, la tienda dijo, ya, voy a subir este precio original y lo voy a subir 20%. Entonces, el precio, antes de Black Friday, el precio va a ser el 20% de P más P, ¿verdad? Entonces, 20% voy a poner 20 sobre 100 de P más P. Y esto me va a dar 1.2 P. ¿Ya? Entonces, este es el precio que tienen antes de Black Friday. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Porque tengo el descuento, ¿cuánto va a aumentar? Más el original, entonces tengo 1.2 por P. Y entonces ahora voy a ver B1. B1 es cuando me están diciendo que la oferta es de 20% de descuento. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, lo que yo voy a pagar va a ser 80 sobre 100, ¿sí? Del precio que tengo antes de Black Friday, que va a ser este. Entonces voy a poner 1.2P. ¿Sí? Porque estoy haciendo el descuento de 20% que me dan en la B1, que sería entonces, está representado en el 80 sobre 100 por el precio que tengo, y esto va a ser igual entonces a 0.96P. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? De que el descuento en realidad del precio original va a ser de 4%. Porque lo que yo estoy pagando en este momento es 96 sobre 100 de P. Ya te voy a escribir eso. Entonces tengo descuento del 4% del precio original. ¿Sí? Entonces como que, o sea, me conviene, pero no tanto porque solo 4% de descuento. En realidad no es el 20% que me están diciendo. Porque el precio original, estoy viendo el precio original. Ya, entonces digamos, tengo en el B2, me está diciendo que la oferta es de 25% de descuento. Entonces, ¿cuánto es eso en realidad del precio original? 25% es quiere decir de que voy a en realidad pagar 3/4, o este sí es 75 sobre 100. ¿Sí? El precio que tienen antes de Black Friday, que es 1.2P. Y esto va a ser igual a 0.9 TP. Entonces esto, para que sea más claro, es decir 9 sobre 10 de P o 90 de 100 TP. Entonces en realidad tengo un descuento de 10% del precio original. ¿Se está entendiendo la lógica detrás de todo esto? Como por qué tengo esas fracciones o algo así. Te dicen que sí, Ya, que dale, ¿no? el P. El P es precio original. Ya. Ya. Y entonces el último me dice 3, que tengo descuento del 40%. Ya, entonces 40% quiere decir que yo voy a pagar 60 sobre 100 del precio que tengo, 1.2P, y esto va a ser igual a 0.72 de P, que es lo mismo que decir 72 de 100 de P. Entonces tengo un descuento
descuento del 28%. TP. ¿Sí? Entonces al final como que me va a convenir más hacer el B3 porque voy a tener más descuento del precio original. Y otra cosa, como noten que el B1 me hizo 20% de descuento y recuerden que ellos aumentaron 20% de su precio. Entonces como que igual hay una diferencia ahí, como que no es lo mismo. Sí, como que aunque digan que va a ser una oferta de 20% de descuento, no vas a llegar al como el precio original. ¿Hay dudas? ¿Están copiando? O sea, cuando dice que hay un 40%, al final es un 28%. ¿Eso? O sea, sí, 28% del precio original. Porque al final lo que están haciendo ellos es como aumentar el precio para que después te digan, oh, en realidad hicimos un 40%, en realidad no es un 40%, porque ellos habían aumentado el precio antes. Y en realidad lo que tienes es un descuento del 28% del precio original. ¿Ya puedo ir a la siguiente pregunta? Ya, ya la pregunta 5. Y entonces tengo esta tabla que representa una función. Y entonces la pregunta, la parte A me está diciendo, identifique las variables independientes y dependientes y describa el dominio y el recorrido. Bien. Entonces voy a escribir acá. Ya, las variables van a ser en este caso los días del año, ¿sí? ¿Por qué? Porque mira, las dos variables que tengo son los días y la temperatura, ¿verdad? Tengo aquí la fecha, tengo los primeros días de cada mes hasta el 31 de diciembre y después tengo la temperatura máxima. Ya, entonces los días no van a depender de nada, pero la temperatura sí va a depender del día. Sí, porque si yo estoy en el 1 de enero, ahí va a depender si es que hace 14 grados o 33, ¿sí? Entonces, variable independiente va a ser los días. Y la variable dependiente va a ser la temperatura. Temperatura. Ya. Y luego, ¿qué es el dominio? El dominio va a ser todos los días del año, ¿sí? Va a ser estos los que están aquí en la tabla, pero además otros días que están entre medio. Va a ser todo el dominio. Dominio va a ser todos los días del año. Y el recorrido va a ser, en este caso, el recorrido no va a ser todas las temperaturas que existen, no, porque eso sería el codominio. El recorrido va a ser
lo que tengo aquí en la tabla. ¿Sí? Entonces, en este caso, el recorrido va a ir desde el rango del 14, que es el más chico, hasta el 33. Entonces va a ser temperaturas entre 14 y 33 grados Celsius. ¿Sí? Ya. Entonces, igual como que noten eso de que el codominio sería todas las temperaturas, pero el recorrido serían las imágenes de estos datos. ¿Sí? Ya. Sigamos. Entonces, la B dice que hagamos una gráfica clara de la función. Y explica cómo decides la forma de la curva utilizada para rellenar los espacios entre los puntos de datos. Ya. Entonces, si yo tengo... Y entonces tengo estos datos, ¿verdad? Y entonces como que lo voy a dibujar, después les voy a mostrar cómo se ve así bonito. Ya, entonces sí. Siempre tengo los ejes acá. Aquí va mi dominio en el eje del X. Y serían los días del año, ¿verdad? Los días. En el eje Y va a ir mis imágenes, en este caso la temperatura. Y aquí voy a poner... Aquí tengo los días de todo el año, es mi dominio. Entonces, en realidad tengo todos los días que van desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Sí? Pero, sin embargo, yo tengo que graficar lo que me da en la tabla. Entonces voy a poner el 1 de enero, el 1 de febrero, los voy a marcar. ¿Sí? Y esto, el 1 de enero va a ir a 33, va a ser el máximo. Esto va a ser 31, y después 27. Y así sucesivamente hasta tener una curva que se va a parecer como algo de esta forma. ¿Sí? Tengo ahí los puntos. Y cada punto tiene su día que está en la tabla. Sin embargo, yo puedo juntar estos puntos y hacer una curva. ¿Por qué? Porque igual se tiene que pensar de que si tengo esos puntos, yo puedo ver la tendencia de cómo va a crecer y decrecer la temperatura, ¿sí? Mientras sigas como en el año. Entonces, porque si igual es de esperar de que si yo tengo una máxima de 33 el 1 de enero, no va a haber como, no va a bajar de repente a 1 grado aquí justo en el medio de enero, como que no tiene sentido. Por eso es como seguir la tendencia y puedes juntar los puntos. ¿Sí? Ya les voy a mostrar cómo se ve. Ya, así se ve en realidad. Entonces tengo aquí tengo mis días y va a ser los días de todo el año. Tengo aquí mi máxima diaria de temperatura en el eje Y. Y tengo los puntos que había marcado antes, que son estos, ¿verdad? Los que están en la tabla. Pero como tengo aquí otros días, ¿verdad? Tengo el 2 de enero, el 3 de enero, el 2 de febrero. Estos tienen sus imágenes acá, entre medio. ¿Sí? Entonces, ya. Eso, entonces puedo juntar los puntos con líneas porque es la tendencia de cómo van a seguir las temperaturas durante todo ese mes, y después el mes de febrero, después el mes de marzo, hasta tener toda la tendencia de todas las temperaturas durante todo el año. ¿Ya? Y bueno, la C de las 5 nos pregunta, nos está pidiendo que describamos como la función. Y bueno, en esta función podemos ver de que hay una relación entre el primer día del mes y su temperatura. ¿Sí? O sea, aquí tengo el primer día del mes y puedo ver que hay una relación entre su temperatura máxima. Aquí tengo el otro primer día de febrero y tengo una relación entre su máxima también. Al final se ve la relación entre los primeros días de los meses con su temperatura máxima. ¿Sí? Y así se describe la función.
Y además podemos ver de que las máximas van a variar según el día del mes. ¿Ya? Hay preguntas sobre el gráfico. O preguntas de la A, B o C. ¿Qué cosa, Joaquín? Describir como, o sea, yo usé palabras. La C la describí con palabras. Como que dije, ya, hay una relación entre el primer día de cada mes con su temperatura y que las máximas varían según el día. Ah, mira, acá según yo hay como dos cosas en juego. Cuando te dicen como que describas una función, te dicen como principalmente que hables como en términos de, no sé si les contaron esto, como que la función es como una maquinita, como que yo le meto algo y, y me devuelve otra cosa. Entonces en este caso sería como ya una maquinita que, o sea, pero no con esas palabras. Una función que toma como el día del año, o sea, sí, el primer día de un mes y me dice la temperatura máxima. ¿Sí? Entonces como por ahí más iría el tema de describir, como que hace como maquinita al final. Y lo otro, eso, lo que tú dices, igual nosotros le podemos aplicar lógica y no tiene mucho sentido en el tema de que puede que el 5 de enero haya habido una máxima mayor que el 1 de enero. Este gráfico como que tiene esa forma, pero es más que nada porque ahí uno tiene como, porque uno lo está uniendo como con curvas, porque uno espera más o menos que sea como esa la tendencia, pero uno no sabe como con exactitud. Exacto. Ah, qué bueno. Y, por ejemplo, Eh, si la función se escribe, ¿cómo quedaría? o Em, sea, ¿te Como refieres a un- como o sea, f como de un f x de igual a x se algo? podría, ¿o no? Como un f de x. Técnicamente sí, pero no tiene ningún sentido práctico. exacto. Eso, igual una cosa como importante es ver que las funciones son como, como cualquier relación como que uno tenga entre dos conjuntos que cumpla ciertas como características. Entonces yo puedo hacer como una función de gatos a cualquier cosa. No sé si se entiende. Sí, no necesariamente tiene que tener siempre una fórmula. Sí, en este caso usamos la tabla para hacer la Pero, función, o sea, el gráfico. ¿cómo, por ejemplo, se podría hacer una f de x con una, o sea, graficando una función exponencial que tiene una curva que, que parte en un punto, que después desciende y después aumenta? Eh, En la 6 tenemos esa, vamos a ver el gráfico de eso, de hecho, de una función exponencial. sí, pero te refieres como a algo como de esa forma, como una carita feliz. Claro, sí, sí. O sea, en particular hay como infinitas formas. Una parábola, por ejemplo, si lo pensáis, es como la forma más fácil, pero el cómo representar ciertos fenómenos, como cómo encontrar como el f de x para ciertas como curvas, es como un tema como de matemáticas como muy como avanzado, como qué función elijo yo para representar mejor un fenómeno. Estamos hablando de un área así como muy, muy, muy amplia. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, no sé, por eso han salido como matemáticos en la tele, como tratando de como explicar cómo se va a comportar el tema este de la pandemia y todo eso, porque hay como trabajo matemático detrás de tratar de encontrar como los parámetros para ponerle a estas funciones que uno va a graficar. ¿Sí? Me refiero a que no es sencillo. Entonces, carita feliz no es sencillo, algo así. O sea, cualquier cosa que no sea recta no es sencillo al final, sí lo pensé. ¿Sí? Porque uno le puede Claro. poner tanto detalle como quiera o cosas así. ¿Cachai? Como me gustaría a mí tener una función que yo le ponga el día del año y me dé cuál va a ser la temperatura máxima, pero es como complicado, ¿cachai? Es como un área de estudio y todo eso. Al final. Eh, ¿Hay más preguntas sobre eso? Porque ya puse las 6. ¿Seguimos? Ya, chicos, ya vamos a las 6.
Ya. Ya, la población de un pueblo con una población inicial de 60.000 crece a una tasa de 2.5% por año. Ya. Entonces, la parte A me dice, crea una función exponencial de la forma esta, donde R va a ser positivo para el crecimiento y negativo para el decrecimiento, para modelar la situación descrita. Entonces, ya. Entonces, tengo que asegurarme de identificar claramente las dos variables en su función. Ok. Entonces, vamos a poner A. Voy a hacer una función exponencial de esta forma que me están pidiendo. Ya, entonces me están diciendo de que la población va a crecer en una tasa de 2.5% por año. ¿Sí? Por año. Por lo tanto, yo tengo que R sobre 100 va a ser, o sea, el R sobre 100 que está aquí en mi fórmula, en realidad va a ser el 2.5 sobre 100. Porque es la tasa de cambio. ¿Sí? Entonces, ya. Y esto yo sé que es positivo porque no hay negativo aquí. 2.5 positivo, 100 sobre 100 es positivo, entonces todo es positivo. Ya. Entonces aquí estoy hablando de crecimiento, ¿verdad? Igual tiene sentido porque me están diciendo que crece en una tasa de 2.5% por año. Ya, entonces ahora tengo, primera variable que necesito de mi ecuación es el R sobre 100, ya lo tengo, es esto de acá, porque el R es el tasa de cambio. Y ahora me falta mi Q sub 0, pero el Q sub 0 ya lo tengo, porque es la población inicial. Q sub 0 es población inicial, que va a ser igual a 60.000. ¿Ya? Ya. Entonces simplemente reemplazar ahora en la ecuación que nos están pidiendo. Entonces tenemos Q va a ser igual a la población inicial, que sería 60.000 por 1 más. El R lo reemplazamos acá. R sobre 100 sería 2.5 sobre 100 elevado a T. ¿Sí? El T en este caso va a ser el tiempo en años, o también puede ser meses, o en realidad simplemente va a ser el tiempo en que vamos a ver cómo que crece, ¿sí? Como en un año va a crecer esta cantidad, en segundo año va a ser crecer de esta cantidad. Es decir, esa es una función exponencial porque tengo el exponente acá, que es lo que son mis variables, ¿sí? Ese es el X que voy a reemplazar para tener la imagen de cuánto está creciendo en el tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces al final tengo ya esta función exponencial y ahora en la parte B me están pidiendo que crea una tabla que muestre el valor de la cantidad Q para los primeros 10 unidades de tiempo. Entonces, la B, ya, me están pidiendo que haga una tabla, que voy a tener aquí los años, van a ser mis T's, que voy a reemplazar, son mis X, y aquí voy a tener mi población. Esta va a ser mi Q, la imagen de mis T's, ¿sí? Es cuánto va a crecer la población en primer año, segundo año, hasta llegar a los 10 años, ¿ya? Entonces, en el primer año, es lo mismo que poner aquí un 1, ¿verdad? Entonces sería 60.000 por 1 más 2.5 sobre 100. Y eso me va a dar 61.500. Ahí, ya. Me da esa cantidad, ¿sí? Ahora, si voy con el segundo año, es lo mismo que poner, reemplazar aquí en el T el 2. Ahora, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora tengo una función, mis X son mis T's, y ahora voy a tener la imagen de la población
la cantidad de población en este año que estoy reemplazando en el T. Entonces ya, si pongo 2, me va a quedar 63, es 038. Esa cantidad de gente va a haber en el segundo año. ¿Sí? Entonces ahora, si reemplazo en mi función el T igual a 3, me va a dar 64. ¿Sí? Entonces, podemos ver aquí que está creciendo. Igual tiene sentido porque es una función exponencial y me está diciendo que la tasa crece. Entonces, estamos viendo que está funcionando bien como la función que tenemos. 4. Ya, voy a comenzar a reemplazar para que tengan los datos. Pero es simplemente reemplazar en la ecuación y sacar el valor. ¿Sí? ¿Es necesario que lo reemplace? No sé. Ya. 67884. ¿Es necesario que llene todos? No sé. Ya, bueno, voy a seguir a más. Bueno, al final el propósito de esto es porque ahora lo vamos a poner en un gráfico, ¿sí? La parte C me está pidiendo que lo ponga en un gráfico y represente la función. Tengo 8. Bueno, pues como pueden ver, como que los números de población siguen creciendo y eso es lo que queremos, porque está creciendo la tasa. Ya, entonces ahora tengo mi tabla, ¿perdón? Entonces, la parte C me está pidiendo que haga el gráfico de la función exponencial respectivamente. Entonces, ¿cómo hacen esto? Espera, voy a mover esto acá. O sea, claramente no mostré cómo reemplacé y calculé el número, pero es simplemente reemplazar, ¿sí? Muy lento, esto acá. Y ya, entonces la C me está pidiendo que haga el gráfico. Entonces, ¿cómo hago el gráfico? Primero tengo aquí los ejes, que mis variables. Y entonces aquí en el eje X voy a tener los años. ¿Sí? Tengo el primer año, el segundo, hasta el 10. Y después aquí voy a poner los valores de la población. Y voy a comenzar desde 0, en este caso, y voy a llegar hasta, bueno, hasta el infinito en realidad. Ya, pero recuerden que comenzamos con 60.000 personas, entonces la función va a comenzar desde un punto acá, digamos que este es 60.000. Entonces la función va a comenzar de esta forma y va a comenzar a subir, ¿sí? Va a ser de esta forma. Y entonces les voy a mostrar para que vean cómo se ve. Ya, entonces aquí tenemos esto. Ya. Vemos que en el primer año, acá, en el primer año tiene la cantidad que habíamos calculado al comienzo, que era, en el primer año tiene 61.500, ¿ya? Entonces por eso está un poquito más arriba del 60.000. Después en el segundo año, efectivamente sube un poquito más, y hasta que llega el año 10 teníamos, la población era de 76.805. ¿Sí? Entonces,
podemos ver de que está este punto último, el rojo, está un poquito más sobre el 70.000, ¿sí? Entonces, así sería el gráfico, y así se llena. Y también estamos uniendo los puntos porque la tendencia es que va a seguir aumentando la población, ¿verdad? Porque por lo que vimos en la tabla, como que cada año aumenta, aumenta, aumenta. Entonces, por eso va a ser como una línea así, de esta forma, ¿verdad? Porque si, como que no sería lógico de que esto de repente fuera como algo así, ¿verdad? Como que hubiera muchas como muertes o de repente en un año. Como la tendencia, lo que se espera es que siga esta curva o esta recta. ¿Ya? ¿Hay dudas sobre este ejercicio? Ay, bueno, también como importante como notar que aquí comienza acá. Es una función afín. Nati te pide si puedes poner la pizarra anterior, please. Ahí está. Uy. Buena pregunta. Eso, en este caso, o sea, técnicamente como que esto no corresponde a una función afín o lineal. En la anterior parecía como una recta, pero en verdad era como una parte de una exponencial. ¿Sí? Sí. Entonces, no sé, si es que la función que te dan justo es una función lineal o justo una función afín en el sentido como que todos esperamos, uno la pone. No, no hay problema. La Sí, perdón, función lineal chicos, sí. es la que parte en el eje cero, ¿verdad? Sí, O sea, pasa por el pero origen. Tiene una pendiente que es proporcional. O sea, es un I igual a mx, ¿cachai? Una pendiente como constante. Que se le puede hacer como la proporción entre ángulos que nos explicaba el profe. Eso mismo, sí. sí, Sí, es que no chicos. sí, Sí, es que sí, chicos, no es afín porque afín es cuando es lineal, pero comienza como no desde el cero. En este caso, es que si seguimos haciendo como, no sé, hasta 100 años, en realidad esta cosa se va a ver es exponencial, se va a ver como así, ¿ya? Entonces eso no es una recta, no es una recta. Entonces por eso no va a ser afín. Es simplemente exponencial, ¿sí? Me si uno le confundí. hace mucho zoom, parece igual recta, pero no es recta. Sí, y dicen que nos dijo que para efectos del curso vamos a tratar las afines como lineales. Ah, entonces también, sí. Que hay gente que dice lineal a cualquier cosa que sea una línea, entonces una afín sería como un caso particular de línea. Entonces, sí, al final es algo de nombre, sí, como a cada uno le gusta. O sea, hay gente que dice como, las lineales son las que justo pasan por el cero, las afines son las que no. Y uno dice, bueno, las afines son un caso particular, como las que pasan por el cero es un caso particular, y en verdad todas son líneas, así que todas son lineales. Sí. ¿Hay preguntas? Sé que nadie preguntó, pero a mí me gusta más lo que dijo el profe, como que son todas líneas, entonces todas lineales, ¿para qué complicarnos? Sí. Afines cuando la desplazo un poquito del origen, pero ¿Hay dudas sobre otra pregunta? Como la uno 2 o no sé. eso quizás como alguien preguntó, alguien, que se me fue la pregunta. Maximiliano, sí, Maximiliano, que por qué en el anterior, cuando uníamos los puntos, los uníamos con rectas y no como con una Mm, curva. Y quizás una pregunta para ti es que ya, pues tengo estos dos puntos acá de la temperatura, ¿con qué curva los uno? Pues es que los uno con esta curva o los uno con una curva así. Y en verdad es como una pregunta trampa, porque al final no tenemos los datos. Entonces, no sé bien con qué curva unirlo. Entonces uno lo une con una recta porque al final como dice, ya en verdad no sé, pero esto es como una buena aproximación y muestra que hay una tendencia a la baja, ¿cachai? Uno no tiene todos los datos para hacer la función perfecta, pero entonces en vez de ponerme a yo inventar una curva, bueno, tomo la recta como lo más sencillo y digo, hay tendencia a la baja, no sé el gráfico perfecto, pero es por ahí. Es una forma de representar los datos al final. ujú.
Ya bueno, ya es la hora. Si no hay más preguntas, terminamos acá. Bueno, eso. Quizás una reflexión, ya no sé, estoy como con Así. ganas de conversar ya. Que lo que había preguntado Joaquín, uno de los Joaquín, de como el tema de cómo que cuesta cachar cuando uno tiene un problema con palabras. Quizás hay como otra como punto de vista que uno puede tener con esto. Sí, pues, de cierta forma sí a mí me gustan más los problemas que es como llegar y resolver cosas con números y eso, en vez de tener que leer un problema, tener que ponerle comprensión lector y ponerle como sentido común, pero uno lo puede ver de otra forma, que bueno que el problema tiene sentido común, porque yo me puedo aprovechar de eso y me paro en un punto de intermedio del problema y me pongo a pensar si es que tiene sentido lo que estoy haciendo, ¿cachai? Como, no sé, pues en el anterior, el de que la población disminuía, hablando de una disminución, entonces yo puedo pensar, ah, ya, ¿tiene sentido que me haya dado un porcentaje negativo? Sí, ¿cachai? Entonces como que traten de ocuparlo de otra forma, traten de pensar que, poner el sentido común, pararse en medio del problema y pensar, ¿esto que estoy haciendo tiene como lógica o no? Porque esa es la gracia al final de tener problemas con palabras, que uno lo puede ocupar un poco a su favor, quizás si es que les sirve. Como la respuesta de lo que había preguntado Joaquín antes. La pregunté yo, Joaquín, Ah, Joaquín A. Valenzuela. Sí, bueno, eso. No sé si es que Eh, eso, que al final la pregunta era súper amplia, no te puedo dar como una respuesta específica, pero quizás eso te sirve un poquito. la pregunta era como si la sección 1 tiene más, o sea, tiene el 50% de la sección 2, ¿Mm? algo así, ¿cachai? Y la pregunta final te decía, la sección, ¿qué porcentaje de la sección, no, espera, déjame buscarlo, pero era algo así como comparando las secciones, ¿cachai? ¿Cuál es el porcentaje? Y no sabía cuál ¿Mm? tomar primero. O sea, si tomo la No, sección sí, 1 cada dos. ¿cachai? Yo te digo que sí, pues eso es complicado, no te voy a decir, y no hay como una fórmula mágica para hacerlo, ¿cachai? Pero yo te digo que, por ejemplo, si es que, no sé qué te preguntan el problema, pero después te queda como que la sección 2 respecto a la sección 1 y te queda, no sé, 30%, uno igual puede pensar, oye, esto está mal, pues si la sección 1 era como menos que la 2, como me va a dar menos la 2 que la 1, ¿cachai? Como que igual uno tiene como eso como de comprobar un poquito, porque uno tiene como sentido común, ¿cachai? No sé si... Como usar la ¿cómo decir? intuición. Intuición, Eso, eso. que es Chao. como... Eso, chao chicos, que estén bien. Eso, se pueden ir La, si quieren y ya. Sí. la pregunta decía, ¿a qué porcentaje corresponde la cantidad de gente en la sección 2 comparada con la 1? Es justo lo que te decía, pues. Entonces, si es que, por ejemplo, a ti te da, tú así los cálculos y te da que la 2 es 30% de la uno, tú vas a pensar, esto no tiene ningún sentido. Pues si yo sabía que la uno era la mitad de la 2, entonces la 2 es más que la uno, entonces no me va a dar 30%, ¿cachai? Te estoy diciendo que no hay como una... No te puedo dar así como un consejo en 5 líneas y vaya a poder resolver todos los problemas. Pero quizás como que no te vaya a como confundir con cosas de ese estilo. Como ponle como un poquito lógica, como aprovecha que el problema es con palabras al final. Sí, y si quería ayuda con ese problema en específico, mándame un mail y te ayudo con la resolución. Pero ese era como el consejo en general. Ya vale, Agustín, gracias. Vale. Eso. Chao chicos, que estén bien. Disfruten la semana de pausa. Que sean felices. La Tomen semana que solcito. viene es la de ajuste, ¿verdad? Sí, que al final es Sí, ya, corta, bueno. pero bueno. ¿Cómo? Al final es corta, es como una estafa. Sí, Son 3 días. nos engañaron Pero es lo que es. la Facultad de Chao chicos. Matemáticas. No diré nada al respecto. Chao, que estén bien. Chao, Chao. chicos. ¿En qué porcentaje?